¿Cómo están, muchachos? Buenos días a todos. Vamos a empezar hoy, ya terminando julio, la semana 14, ¿no? Nos estamos reincorporando después de una semana de descanso. Espero que hayan podido darse el tiempo para poder estudiar las semanas que ya se han visto, que hemos repasado, hemos aprendido hasta la fecha, ¿no? Ha sido un momento para descansar de estas actividades, pero también para retomar las fuerzas, ¿no? Para continuar. Estamos casi ya en la parte final, en la etapa final, así que no vayan a, a olvidarse, ¿no? De que es un camino largo, pero ustedes pueden. Quiero que me comenten si me pueden escuchar. Sí se escucha, ¿no? Sí, muy buenos días. Los escucho por mira, es una locura. No he configurado bien. A ver, lo voy a escuchar con el audífono, pero no sé qué es lo que he hecho. A ver, vamos a empezar hoy, ¿no? Con la segunda parte de la oración. A ver, voy a ver qué es lo que he hecho con él. ¿Por qué los estoy escuchando medio raro? Voy a configurar esto. Particulares, ya. Ahora sí, me siguen escuchando, ¿no? Espero. Sí, mija. Ya, listo. A ver, vamos a empezar todas las clases de oraciones que vamos a ver hoy. La semana anterior, ¿no? La semana 13, lo que vimos fue las clases de sujeto, las clases de predicado y los elementos que encontramos en cada una de estas estructuras sintácticas. Hoy veremos ya no la estructura de la oración, sino cómo clasificarla de acuerdo a varios criterios o parámetros, ¿no? Empezamos con la primera. Las clases de oración, según su complejidad, tienen que ver con el número de predicados. El predicado es una palabra que puede tener dos significados, o sea, es polisémica. El predicado, si nosotros regresamos a la semana 13, es una frase verbal que nos dice algo del sujeto. Eso es el predicado. Es una función sintáctica que es desempeñada por la frase verbal. Ese es el primer significado de predicado. Sin embargo, tiene otro significado el predicado, ¿no? El predicado también alude al significado del verbo. Es conocido también como proposición, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo un verbo como estudiar. Ese verbo es un predicado además porque tiene un significado, ¿sí? Y no nos imaginamos solo la palabra estudiar, siempre nos imaginamos que hay alguien que estudia, ¿no? Y hay algo que es estudiado. O sea, es lógico que yo diga, alguien estudia algo, no sé, Pepe estudia lenguaje, ¿no? O nosotros estudiamos matemáticas. Ese verbo estudiar, ¿no? Requiere siempre un agente que realice la acción y un paciente que sea el tema estudiado. A esa estructura semántica, a eso que implica un verbo, se llama proposición, ¿sí? Entonces, cuando en una oración tú puedes entender que hay dos proposiciones, la oración se va a llamar compuesta. Pero si entiendes que solo hay una proposición, se va a llamar simple. O dicho de otra manera, si ves un verbo, se va a llamar simple. Si ves dos, se va a llamar compuesta. Pero es que eso es algo que no es así de simple, ¿no? Porque a veces, a pesar de que la oración es simple, ¿ya? Vemos dos verbos, ¿no? Entonces ahí está un poco lo complicado del asunto. Lo que pasa es que a veces un solo predicado, una sola acción, puede ser expresada por medio de dos verbos. Y esto ocurre con las perífrasis verbales, ¿no? Es decir, del tipo, tengo que estudiar, ¿no? Yo tengo que estudiar más para dar el examen, ahí está. Yo tengo que estudiar más, hasta ahí, hasta esa parte. Si bien está el verbo tener, yo tengo, y luego está el verbo estudiar, el predicado solamente es uno, o sea, el significado es que yo estudie, pero le estoy añadiendo ahí el carácter fuerte de la obligación de tener, mas no significa poseer, como generalmente
suele significar ese verbo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un lapicero azul, tengo una tijera, ¿no? Esos son mis posesiones, son míos, mi lapicero y mi tijera. Pero cuando digo tengo que estudiar, no estoy diciendo que mi posesión es estudiar, ¿no? No estoy diciendo eso, sino más bien se trata de una perífrasis verbal. Por eso, tanto en la oración bimembre simple como en la oración bimembre compuesta, yo puedo encontrar, al menos a nivel formal, al menos escribir dos verbos, pero la oración simple va a decirnos una sola acción, un solo predicado, una sola proposición, ¿ya? Una sola proposición. ¿Qué es una proposición? No es una proposición de que yo te voy a proponer algo a ti, ¿no? No, no, no. Una proposición es el aspecto semántico de una oración. Eso es una proposición. A nivel sintáctico se llama oración. ¿Ya? Le agrada el ballet, ya. Eso es a nivel sintáctico una oración. A nivel semántico, las ideas, ¿no? Ah, que le gusta, pues que le produce algo, no sé, fabuloso, ¿no? El ballet, le encanta. Eso a nivel semántico, esas ideas que se generan en nuestra mente, se llama proposición. ¿Ya? Entonces, en esta oración, ¿le agrada el ballet? Solo hay un verbo, solo hay un predicado, solo hay una idea. Es una oración simple porque tiene una sola proposición. ¿Sí? Van a viajar a Europa. Es una oración simple porque solo hay una idea, solo hay una proposición. Está como en futuro, como en futuro. No dice viajarán, dice van a viajar. Hay una pequeñísima diferencia entre viajarán a van a viajar, van a viajar. Ese van a viajar es que se disponen a viajar, lo van a hacer, ¿no? Es una forma de aproximarse al futuro, pero igual sigue siendo una oración simple, no es una oración compuesta, porque ir no ahí no significa ir ese van, simplemente indica que es algo dispuesto a hacerse. Es una perífrasis de disposición, esta perífrasis verbal. En cambio, como podemos ver al otro lado, las bimembres compuestas presentan dos verbos y no son perífrasis, no son perífrasis. Es decir, no es que se trate de la suma de un auxiliar y un principal. Por ejemplo, desea ir a la playa del silencio. Este desea ir, profesora, se parece mucho a una perífrasis, puede decir alguno. Sí se parecen. Pero recuerden que los verbos volitivos del tipo deseo, quiero, anhelo, ¿no? Sueño, estos verbos donde uno expresa lo que quiere, por eso se llama volitivo, expresa su voluntad. Estos verbos jamás son verbos auxiliares. En cambio, ¿cuáles son verbos auxiliares? El verbo ir, el verbo que en inglés es go, también hace su perífrasis. ¿No es cierto? En inglés también está ese verbo go, ¿no? Voy a, ese going to, ya. Lo mismo en español, porque en las lenguas suele haber coincidencias. El verbo ir, el verbo go, son verbos que suelen pasar auxiliares cuando están con otro verbo y forman una estructura muy conocida como perífrasis verbal. Pero eso no pasa con los verbos volitivos, es decir, de voluntad, como deseo, quiero, ¿no? Anhelo. Esos verbos jamás se vuelven auxiliares, son muy fuertes para volverse auxiliares y dejar de ser verbos principales. Entonces, desea es algo como sueña, quiere. Ir a la playa, ir es desplazarse a la playa. Los dos verbos mantienen su significado, los dos verbos son principales en el sentido de sus características semánticas, sintácticas, ¿sí? No han perdido su significación. Lo mismo pasa en la siguiente oración. Jugarán cuando terminen sus labores. Van a realizarse ambas acciones, ¿no? Van a jugar, van a terminar, ambas. Hay dos predicados. En cambio, en la oración bimembre simple solo tenemos un predicado, ¿ya? Por eso dice acá, no en el cuadro, dice. La bimembre simple presenta un verbo flexionado o una perífrasis verbal y expresa una idea, entre paréntesis, una proposición o
un predicado también. ¿Ya? Las bimembres compuestas presentan dos o más proposiciones y expresan dos o más ideas, que es lo mismo, ¿ya? Pero es a nivel como semántico. Vamos a ver un ejercicio de aplicación. Son 5 oraciones. Letra A. Una glándula es una especialización del tejido epitelial compuesto por una o más células epiteliales, ¿no? Acá se está hablando de la famosa glándula, ¿no? Y luego nos dice un predicado, nos dice que es una especialización del tejido epitelial. Ahora, esa especialización está compuesto, ¿no? El tejido está compuesto por células epiteliales. Entonces vemos aquí solamente hay un verbo, no hay dos ni siquiera para pensarlo, ¿no? Hay uno solo, esta es una oración simple. ¿Cuál es ese verbo? El verbo copulativo es en presente del indicativo. Es, ¿ya? Esto es simple. Dentro de la frase verbal encontramos un atributo que es una especialización del tejido epitelial compuesto por una o más células epiteliales. Todo eso es el atributo, ¿no? En B, voy a ir escribiéndolo como para no olvidarnos y tomar la captura. Simplemente vamos a abreviarlo con OS, que significará simple, ¿ya? Oración simple. B. Los órganos individuales que forman el sistema endocrino, ahí está el tema es los órganos, ¿ya? Luego viene el predicado, ¿no? Tienen funciones diferentes. Luego viene un conector aditivo o también llamado copulativo y a menudo no relacionadas entre ellas. ¿Ya? Tenemos entonces que reconocer nuevamente aquí los verbos, ¿no? Vamos a reconocer estos verbos. Los órganos que forman el sistema endocrino tenemos el primer verbo, y tienen, hay dos verbos. En la anterior teníamos un solo verbo. Aquí vemos los órganos que forman el sistema endocrino, hay un verbo, tienen, hay dos. Cada uno de ellos tiene un significado, por lo tanto esta oración es compuesta. La siguiente. Las hormonas son moléculas reguladoras secretadas hacia la sangre por glándulas endocrinas. El tema, las hormonas. ¿Qué se dice? Que son moléculas reguladoras secretadas hacia la sangre por glándulas endocrinas. Solo tenemos un verbo. Ese verbo es son, ni siquiera está en perífrasis, está muy simple. La siguiente, el principal centro de culto de Thoth estaba en Hermópolis. Verbo estaba. Indica lugar, ¿no? Estaba en. Pero, conector, conjunción, fue venerado. Acá vemos otra forma verbal, otro verbo en perífrasis de pasiva. Fue venerado por, ¿no? Pasiva, por todo Egipto. Hay dos verbos, hay dos predicados. El primer predicado, de lugar. El segundo, pasiva. Hay dos predicados. Esta es una oración compuesta. La siguiente. Los gatos tuvieron un rol importante en Egipto por un tema religioso, pues pertenecen a la misma familia que el león, al dios Ra. Aquí podemos ver nuevamente dos predicados. El primer predicado habla acerca de los gatos. Los gatos tuvieron un rol importante en Egipto por un tema religioso. Todo esa es la primera proposición, cuyo predicado es tuvieron un rol importante, tal. La segunda proposición o la segunda idea es pertenecen a la misma familia que León al dios Ra. El núcleo es pertenece. Hay dos proposiciones, hay dos predicados también, ¿no? Esta es una oración compuesta. Y en la siguiente, políticamente, Etruria se conformó en federaciones de 12 ciudades unidas por lazos religiosos. Vemos que hay una sola proposición, bueno, en realidad una sola idea, ¿no? Se conformó, estoy también colocando el se porque este es un verbo pronominal, ¿no?
es difícil que aparezca sin un C, ¿no? Es yo conformo, tú conformas, no, yo me conformo, tú te conformas. Entonces, por eso estoy, pero no significa que haya dos verbos, ¿sí? No, no, es uno solo, pero es uno solo, es una oración simple. Ahora, de acuerdo con lo que acabo de mencionar, existe una pregunta 1 en la separata. No la voy a proyectar porque no tengo acceso al proyectar esa pregunta, pero dice así, ¿no? Las oraciones compuestas son aquellas que presentan dos o más verbos, es decir, dos o más proposiciones, en tanto que las simples solo presentan uno. Y nos piden seleccionar la opción que tenga oración simple. Alternativa A, la peculiaridad de un ciclón ahí está el verbo, es que se origina, otro verbo, en los océanos tropicales. El ciclón Yaku había sido formado, ¿no? Esa es una perífrasis, había sido formado, ¿ya? En Ecuador y la zona norte del Perú. Luego está la C. Los investigadores del CENAMI lograron, ahí está el verbo lograron, precisar, hay otro verbo, el inusual fenómeno. Lograron jamás es un auxiliar, ¿no? Profesor, esta es una perífrasis, lograron precisar. No, lograron no es auxiliar. ¿Cuáles son los auxiliares? Tener que, deber, ir a, soler algo, soler un verbo, ¿no? Empezar a, terminar de, poder, por ejemplo, son auxiliares. En la D, los remolinos pueden crecer mucho para, ¿cómo? Para suponer una amenaza, ¿no? Tenemos la perífrasis de poder, pueden crecer, y tenemos además el verbo suponer, que está indicando finalidad, ¿no? Y en la E, cuando una emoción aparece, notas diferentes cambios en el cuerpo. Aparece y notas. Ahora, de acuerdo con ello, muchachos, ¿cuál sería la respuesta? Pueden escribir su respuesta sobre la 1, sobre la pregunta 1 en el chat, ¿no? Si es que ya la saben. A ver, entonces vamos a continuar con la segunda parte. ¿Ya? Hemos visto las primeras clases, por eso les decía, en las primeras clases están las oraciones bimembres simples y bimembres compuestas. Muchos se equivocan en las simples porque creen que es compuesta cuando ven una perífrasis, ¿no? Ese es el error común, por eso he tratado de enfatizar en ello. ¿Ya? Vamos a ver el segundo tipo. El segundo tipo tiene que ver con la naturaleza del predicado, ¿no? ¿Qué es el predicado? Es aquella estructura que contiene un verbo, contiene complementos y nos dice algo del sujeto. Cuando es el predicado nominal, ¿no? El verbo que aparece es copulativo, es decir, ser, estar o parecer. Y aparece un complemento atributo siempre siguiendo al verbo, siempre después del verbo va a aparecer el atributo. El atributo es la característica del sujeto, es la característica, el rasgo, la propiedad del sujeto. Puede ser un adjetivo, como puede ser una frase nominal. Podemos decir, Pepito es alto, o podemos decir, Pepito es ingeniero, ¿no? Alto es un adjetivo, ingeniero es frase nominal. Las oraciones de predicado nominal nos dicen qué es el sujeto. Es ingeniero, es estudiante, es abogado, es el jefe de la nueva compañía, ¿no? Nos dicen cómo está el sujeto, ¿no? Pepe está, o Rodrigo, a ver, Rodrigo está cansado. Y también, ¿qué más nos dicen? A ver, ¿cómo es? ¿Ya? No solamente cómo está, cómo es también, ¿no? ¿Y qué parece? ¿Ya? Oraciones de predicado nominal, ejemplo, las aves exóticas son hermosas, ellos han estado entusiasmados. En cambio, las de predicado verbal presentan verbos predicativos no son copulativos, y pueden recibir distintos tipos de complementos, como son el OD, el OI, ¿no? El predicativo, el llamado complemento predicativo, el agente, los circunstanciales también. Ejemplo, siente mucho frío por las noches, el verbo predicativo es sentir, ¿no? Siente. El objeto sentido es el frío, el mucho frío, y entonces ese será el objeto directo.
Por las noches es las circunstancias en que ocurre este verbo, que es por las noches, es circunstancial de tiempo. Las muestras fueron llevadas al laboratorio. El sujeto es las muestras y no nos dicen qué son las muestras, sino qué padecen. Esta es una pasiva. Fueron llevadas es la típica estructura de pasiva en el español. Fueron llevadas. ¿Cómo es una estructura pasiva? Aparece el verbo ser, no aparece el verbo estar, solo aparece el verbo ser, ¿sí? Ya sea en presente, en pasado, en futuro. Por ejemplo, aquí está en pasado, fueron llevadas. Puede ser en presente, ¿ah? Son llevadas. Incluso puedes decirle en futuro, serán llevadas. ¿Ya? Puedes decirle en presente continuo, están siendo llevadas. O en pasado perfecto, han sido llevadas. ¿Ya? Perfecto compuesto, claro. Y luego de ese verbo ser va a aparecer el verbo principal, ya que esta es una perífrasis, no olvidemos eso. Una perífrasis tiene un verbo principal, verbo auxiliar, o incluso hay perífrasis que tienen 2 verbos auxiliares o 3 verbos auxiliares. Pero el verbo principal siempre va a ir al final de esa construcción, ¿no? Por ejemplo, acá, fueron llevadas, fueron auxiliar, llevadas principal. Y luego tenemos al laboratorio, que sería el lugar a donde se va a llevar, donde se realiza la acción, ¿no? Esta acción de desplazar. Circunstancial del lugar. El predicado verbal nos dice qué hace el sujeto, ya no nos dice cómo es o cómo está o qué es, nos dice qué hace o qué le hacen, porque puede ser pasiva también, ¿ya? Entonces, vamos a ver, me parece que sí hay una pregunta de predicado nominal. Sí, vamos a proyectar esa pregunta de predicado nominal para que la podamos resolver juntos. Ya, vamos a ver 4 preguntas, aquí estamos. Ahí estoy proyectando la pregunta 2. ¿Ya? Espero que se esté viendo. Bueno, y tenemos el predicado nominal. Nos piden predicado nominal. Hay 5 alternativas. El ritmo cardíaco es controlado por el nodo sinoauricular o nodo de Kate. ¿Ya? Entonces vamos a identificar cuál sería el verbo. A ver, tema, el ritmo cardíaco. Predicado es controlada por el nodo tal o tal. Dentro de ese predicado, el verbo es controlado, ¿no? Ese es controlado es una estructura pasiva. Tenemos el verbo ser y tenemos el participio. En la B, las abejas domésticas fueron hacia los enjambres durante la oscuridad. Tema, las abejas domésticas, sujeto. Predicado, fueron hacia tal y tal. Verbo, fueron. El verbo ir. ¿No? Este es el verbo ir. En la A, esta es una pasiva. El verbo principal es controlar. Controlar, solo que está en pasiva, es controlado. Recuerden que el predicado nominal, el núcleo tiene que ser el verbo ser. Tiene que ser el verbo ser. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. Las arritmias son producidas por la obstrucción de arterias o la presión alta. A ver, la pregunta es, ¿cuál es el verbo? Son, y esto es un verbo copulativo, y producida será el atributo, o más bien, el verbo completo es son producidas. Muchas veces en el examen se van a encontrar con oraciones como esta, ¿no? Y algunos alumnos van a decir, no, esto es el verbo copulativo, son producidas, es su atributo, así que esto es predicado nominal. Otro grupo de alumnos va a decir, no, 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 son producidas, todo esto es la construcción que llamamos perífrasis verbal, porque esta es una pasiva. ¿Qué dicen ustedes? ¿La C qué es? ¿Es pasiva? ¿Es todo esto? ¿Es una perífrasis? ¿O más bien el verbo es son? ¿Qué dicen? A ver, los escucho. Algo tienen que decir, ¿no? ¿Sería son producidas? Claro, sería son producidas así como es la A, es controlada, porque esta es una pasiva.
Las arritmias son producidas por algo. Alguien produce las arritmias. ¿Cuáles son? Ese alguien es la obstrucción de arterias o la presión alta. Wow. ¿Ya? Entonces, también es pasiva. Es una pasiva igual que la A. Cuando nosotros vemos pasivas, el predicado se denomina verbal. La clase a la que pertenece una oración pasiva es al predicado verbal. ¿Ya? Vamos a ver la siguiente. El libro de administración está configurado correctamente. Ah, profesora, esta tiene que ser igual que las anteriores. ¿No? Es lo mismo, profesora. No, es casi lo mismo. Es casi lo mismo, pero no es lo mismo. Porque ya no se trata del verbo ser. Ya no está, ¿no? Dice es configurado. Si dijese es configurado, ¿ya? Por ejemplo, el celular es configurado por mi sobrino. Esa sí es una pasiva. O sea, mi sobrino configura mi celular. ¿Ya? Pero acá no está el verbo ser. No puede ser pasiva. Entonces, si no es pasiva, es el verbo principal. Configurado ya no es verbo. Configurado ahora sí es atributo. Y la D es la respuesta correcta. Es la que tiene predicado nominal. Tiene verbo copulativo, tiene atributo. ¿Esto qué significa? Estate muy atento o atenta cuando veas palabras que terminan en ado o en ada. ¿Por qué? Porque son participios pasivos que pueden funcionar como adjetivos o como verbos. En el caso de la palabra configurado, este participio que termina en ado funciona como adjetivo. Es decir, es el atributo del verbo estar. Pero en las alternativas A y C, producidas y controlado, también son participios, pero funcionan como verbos, pues forman parte de una perífrasis verbal de pasiva. ¿Ya? Entonces hay que estar muy atentos. Esta es una pregunta aparentemente fácil, pero tiene su complicación cuando nosotros no recordamos que las pasivas siempre tienen el verbo ser. El único verbo auxiliar de una pasiva es ser. No es estar, no es parecer y no es cualquier otro. El único que aparece en pasivas es ser. Son, es, fui, seré, seremos. ¿Ya? No hay otro verbo. Y bueno, tenemos aquí otra. El edadismo está siendo cuestionado de forma negativa a nivel mundial. Está siendo cuestionado es la perífrasis de pasiva. ¿Sí? Profesora, pero ahí está el está, que usted acaba de decir que no forma parte de la perífrasis de pasiva. No, es que este está en realidad, está modificando, está haciendo, porque está indicando el tiempo continuo, el presente continuo, ¿no? El que está en progreso, pero que no ha terminado, ¿no? Entonces, estemos muy atentos a una pregunta como dos, ¿sí? La respuesta es la D. ¿Alguna pregunta al respecto de la explicación de cada una de estas oraciones? ¿Tienen alguna pregunta? Pueden hacerla, pueden hacérmela llegar, pueden escribirme, pueden preguntar, no se vayan a olvidar, chicos. Estamos todos aquí aprendiendo, hay siempre algo nuevo que aprender, así que pueden formular sus preguntas. Vamos a ver ahora, si es que no hay preguntas, paso, ¿sí? Sí, mi sí se entendió. A ver, muchas gracias. Vamos a continuar con oraciones ya no de predicado nominal, lo vamos a dejar ahí un ratito las de predicado nominal, las que tengan el verbo ser, estar o parecer, para enfocarnos en las de predicado verbal. Vamos a ingresar a este grupo, no se vayan a perder. Vamos a dejar de lado un ratito las de predicado nominal para que podamos navegar dentro del mundo de las oraciones de predicado verbal, que es un mundo porque vamos a ver que hay distintos tipos. ¿Sí? Pero ya no vemos predicado nominal. Ojo, estamos dejando por ahora las oraciones de predicado nominal para ingresar al predicado verbal. Entonces acá por eso tiene el título oraciones de predicado verbal. Vamos a ver 3 oraciones que son todas ellas son transitivas. Todas ellas tienen OD. ¿Ya? Entonces, una oración transitiva de manera así general es aquella oración cuyo verbo admite un objeto directo, ¿sí? Admite un OD.
Incluso puede tener OI. Cuando tiene los dos OD y OI, el verbo se llama ditransitivo, con con la D, ¿ya? Ditransitivo, porque tiene OD, tiene OI. Ahora, no todo verbo transitivo tiene OI, pero sí tiene OD, ¿ya? Ahora, ¿qué es el OD? ¿Qué es el objeto directo? Su mismo nombre lo dice. Es el objeto que recibe la acción directamente, que la padece directamente. Por ejemplo, ¿no? Si yo digo, chicos, voy a tomar mi leche, voy a tomar mi leche, y ustedes dirán, ah, la profesora está tomando su leche. El verbo es tomar, ¿no? Entonces ese verbo tomar es transitivo porque tiene un agente, que soy yo la que controla la acción, yo controlo esa acción, pero además hay una entidad que recibe la acción directamente, que la padece directamente. La leche está acá en mi taza y no es tomada, pero luego vengo yo y la tomo, la bebo, la ingiero, ¿no es cierto? La leche recibe directamente esa acción y se transforma, ¿no? Ya no está aquí, sino pasa a mi estómago, ¿ya? Entonces, esa leche es el objeto que recibe directamente la acción del verbo tomar. Tomar, entonces, tiene alguien que lo controla y tiene algo controlado. Quien controla soy yo y lo controlado es la leche, ¿ya? Ahora, podemos ver otra cosa, ¿no? Por ejemplo, yo veo la clase, alguien puede decir, estoy viendo la clase, estoy viendo ahí, estoy conectado, estoy viendo la clase. El verbo ver también es transitivo porque tienes un agente que es el que está controlando, el que está viendo ahí, que está atento, ¿no? Pero también hay algo que se está viendo, o sea, hay un objeto que recibe la acción, en este caso la clase. Yo veo la clase o veo mi telenovela turca, veo mi telenovela turca. Mi mamá ve telenovelas, ahí está, ¿no? Mi mamá ve muchas telenovelas, ¿no? ¿Quién controla la acción? La mamá, está ahí, no está con su control remoto y cambiando. Y las telenovelas, el objeto directo, ¿sí? Entonces, el objeto directo es el que recibe directamente la acción. No todos los verbos tienen objeto directo, los intransitivos no lo tienen, ¿no? Pero estamos aquí viendo los verbos transitivos que incluso, chicos, el OD puede ser animado, ¿no? Por ejemplo, yo alimento a mi mascota, ¿no? Entonces, ¿quién controla la acción? Ah, bueno, yo controlo la acción, yo la alimento, ¿no? Bueno, hago de todo, ¿no? Entonces, ¿y quién recibe la acción? ¿Quién es alimentado o quién es alimentada? La mascota es el objeto directo de ella. Pero profesora, pero ¿cómo usted va a decir que es un objeto su mascota? Qué mala, ¿no? No, es que no me refiero a objeto en ese sentido, sino estrictamente gramatical. El OD es una entidad animada o inanimada, puede tener vida como puede no tenerla, pero recibe la acción. Es el objeto alimentado. Amar, ¿no? Yo amo a a mis sobrinos. ¿Ya? Amo a mis sobrinos. El objeto amado, mis sobrinos, pero no son objetos, son personas. Pero claro, los amo igual. Son el objeto directo, son la entidad que recibe directamente esa acción. Ellos son amados por mí. ¿Ok? Entonces, el objeto directo puede ser persona, puede ser una cosa, puede ser un tema, ¿no? En fin, ¿ya? Ahora, a veces el objeto directo coincide con el sujeto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, no solamente amo a mis sobrinos, ¿no? No solamente amo a mis padres, no solamente amo a mis estudiantes, o amo mi vida, ¿no? Amo la vida, ¿sí? Sino que también debo empezar por amarme a mí misma. Es una regla, ¿no? El amor propio, el amor hacia uno mismo es el primero que debemos aprender a cultivar. Entonces, hay algunos verbos que tienden o hay situaciones en las que el sujeto que realiza la acción es el mismo que la recibe. Esa acción también llega hacia uno mismo y ese tipo de transitivas se llaman reflexivas. ¿Qué significa reflexivo? Viene de la palabra reflejo o se relaciona con la palabra reflejo. No viene, se relaciona con la palabra reflejo, como un espejo donde tú te reflejas, donde tú te ves a ti mismo. Es lo mismo. La reflexiva es un tipo de oración transitiva en la que el objeto directo es el mismo
que el sujeto. Es el mismo. Puede tener solo de, puede tener oí. Veamos los ejemplos. Transitivas. Recorrieron varias ciudades. Recorrer, ¿no? Yo recorro algo, ¿no? Yo recorro algo, ¿no? El objeto recorrido, las ciudades de Italia. Le regaló un hermoso ramo de rosas rojas. El objeto regalado, un hermoso ramo de rosas rojas. Ese es el objeto regalado, ¿no? Es diferente, ¿no? Que Juan le regala rosas a su madre. Juan es el agente o el sujeto y las rosas son el OD. No es lo mismo, ¿no? La rosa es una cosa y Juan es otro. Vio a su hermana. No sé, Lucha vio a su hermana. Su hermana no es la misma que Lucha, son diferentes. Las oraciones que son transitivas tienen sujeto y OD diferentes. Cuando son reflexivas son el mismo. Ejemplo, se delineó los ojos. Se delineó, está diciendo se, o sea, esos ojos son de ella misma. No es que le delineó los ojos a la novia, no, es a ella misma. Generalmente cuando las mujeres se maquillan a ellas mismas, a sí mismas. Claro, cuando te vas a un salón porque hay algo especial, pues te maquilla otra persona, pero generalmente esa acción la hace uno mismo, ¿no? Tú pusiste el pañuelo blanco, perdón, te pusiste el pañuelo, te pusiste, ¿no? Hacia ti va esa acción. El verbo, el objeto directo es el pañuelo, pero a quien va dirigido al oí es a uno mismo. Puede ser también el que recibe el oí. Nos secamos las manos con papel toalla, ¿no? Secar las manos, ¿y de quiénes son? De nosotros mismos. Cada uno se seca, quiere decir, ¿no? Ahora, las recíprocas son aquellas que presentan dos sujetos y dos objetos que van a controlar y enviar la acción directamente de manera cruzada, de manera recíproca, ¿no? Esta acción se realiza mutuamente, ¿no? O sea, uno da al otro, pero a la misma vez recibe esa misma acción. O sea, si yo amo, ¿no? Si yo amo a mi novio también me ama, ¿no? Entonces ahí decimos que es recíproco, ¿no? Es que claro, el amor obviamente tiene que ser, es recíproco el amor, ¿no? Es recíproco, igual que los saludos y muchas veces las miradas. Ellos se apoyan, apoyarse, ¿no? Ellos se apoyan con gran compromiso. Esta acción es recíproca, quiere decir que tanto va en una dirección como que regresa igual. Melanie y Manuel se miran con ternura, tú y yo nos corregiremos el avance del ensayo. Bueno, ahí está entonces este grupo de oraciones dentro de las transitivas. Tomar una captura y pasamos al siguiente grupo. Voy a salir de este móvil, no sé por qué estaba así. Ya. Pasamos al siguiente grupo. Las intransitivas son aquellas que presentan verbo intransitivo, es decir, no admiten, ¿no? Incluso rechazan, ¿por qué no decirlo así más fuerte? La presencia del OD. Pueden tener complementos circunstanciales y eso sí, ¿no? Floreció una bella flor en mi jardín. Florecer, ¿no? Florecer es un verbo intransitivo. Las flores, ¿no? A ver, claro, las flores son las que florecen, las margaritas florecen, qué sé yo, las plantas florecen. Este verbo es intransitivo, no admite, ¿no? Y no puedo decir una bella flor lo floreció. No podemos decir, no le puedo poner un lo de o de. Regresaremos a las 3, nosotros regresaremos a las 3, o sea, volveremos a las 3, volveremos al lugar de donde hemos estado originalmente, regresaremos. Ten cuidado si ves el verbo regresar como transitivo, porque también podría usarse transitivo. Si yo digo, le regresaré, ¿no? Le regresaré sus peluches, ¿no? Le regresaré sus peluches. Es como que le devolveré sus peluches. Ahí tiene objeto directo. El objeto regalado serán los peluches, ¿no? En cambio acá no es eso, ¿no? Acá es ir al lugar, es este desplazamiento. Recuerden que los verbos de desplazamiento, como ir, regresar en este caso, ¿no? Caminar, son verbos siempre intransitivos. Todo verbo de desplazamiento de lugar siempre es intransitivo. El asmático respira con ayuda de un inhalador, ¿no? Respirar. Ya, aquí, a ver,
Sí, podríamos decir que es un intransitivo. Yo respiro con ayuda de humedad. Pero tener cuidado cuando, no sé, por alguna razón podemos colocar ahí algo, algún objeto directo. ¿Ya? Respira el aire. Respira el aire. Respira. Bueno, un raro decir en el aire, ¿no? Activa. Presenta un sujeto activo. Y esto que hay que aclararlo, que el sujeto puede ser activo como pasivo. El sujeto a veces puede ser un sujeto pasivo, cuando estamos en una oración pasiva. ¿Ya? Entonces, aquella oración activa va a ser en la que el sujeto realice la acción, sea sujeto activo, sea agente. ¿Ya? El sujeto realice la acción. Y el verbo puede ser transitivo y intransitivo, eso no hay problema, ¿no? Ejemplos, manifestarán sus opiniones. Sujeto activo, ellos manifestarán. ¿Cuál es el sujeto? Ellos. ¿Ellos realizan la acción? Sí, ellos manifestarán. Corrieron hacia la meta. Sujeto ellos. ¿Ellos realizan la acción de correr? Sí, ellos corren. Los suros viven en las islas. Sujeto, ¿quiénes viven en las islas? Los suros. ¿Ellos realizan la acción? Sí, viven ahí, ¿no? Las pasivas, en cambio, presentan un sujeto pasivo, tienen la perífrasis verbal de voz pasiva conformada por el verbo ser más el participio, es decir, que termina en ado o en ido, y puede aparecer el agente como puede no aparecer, porque al ser un complemento no va a ser obligatorio, va a ser optativo, va a depender de cómo hable el emisor en ese momento. Ejemplo, el tránsito fue dirigido por la policía. Sujeto, ¿qué fue dirigido por la policía? El tránsito. El sujeto es el tránsito. Este sujeto es pasivo, es decir, no realiza la acción. ¿Cuál es la acción? Dirigir, ¿no? El verbo principal no es fue, es dirigido, que en realidad es dirigir, ¿no? Entonces, la acción de dirigir no es realizada por el tránsito, es un sujeto pasivo, no realiza la acción. Fue dirigido sería la perífrasis de pasiva y por la policía sería el complemento agente. Este sí es el verdadero agente, más no es sujeto, es complemento del verbo. En la siguiente, esas prendas de vestir fueron fabricadas en China. Esas prendas de vestir es el sujeto porque responde a la pregunta que fueron fabricadas en China. Respuesta, esas prendas de vestir. ¿Qué sería el sujeto? Fueron fabricadas es la perífrasis verbal de pasiva, ¿cierto? Fueron es el verbo auxiliar, verbo ser, y fabricadas el participio anda. Como podemos ver, no hay agente, porque eso va a depender del emisor, ¿no? Si en el momento de la enunciación o del acto comunicativo lo dice o no lo dice. En la siguiente, todo el dinero fue depositado el día acordado. Sujeto todo el dinero. No realiza la acción de depositar. La acción de depositar es el verbo principal que está en la pasiva, fue depositado. Nuevamente, esta pasiva tiene el verbo ser y luego el participio depositado. El día acordado, que sería el circunstancial, no tiene agente, no siempre aparece el agente. Profesora, pero si no hay agente, ¿cómo lo reconozco? Invéntate un agente, ponle un agente y te vas a dar cuenta que es pasiva. El dinero fue depositado por Juan. Ah, sí, pasivo. Esas prendas de vestir fueron fabricadas por Meche, ya, ahí está, también. Si tú le pones un ficticio, un agente, y pues si suena bien, es una pasiva, ¿ya? Pasamos al siguiente grupo, tómale una captura y pasamos a la siguiente parte. Vamos a ver muy rápido, creo que pasé. Toma una captura, por favor, y pasamos a la siguiente. Ahí está. Las pasivas reflejas y las impersonales para terminar este grupo. Pasivas reflejas presentan un poco de las características de las pasivas en el sentido de que el sujeto no realiza la acción, ¿ya? El sujeto no realiza la acción como en las pasivas, y refleja, se parecen mucho a las reflexivas en que la acción que yo le inicio no va dirigida hacia otra persona diferente a mí, sino que recae sobre mí mismo. Las pasivas reflejas, entonces, tenemos un sujeto que no realiza la acción porque no tiene voluntad, no tiene vida, y además, porque esa acción
recae sobre sí mismo, ¿sí? Recae sobre él. Tiene el pronombre se a nivel formal, ¿no? Y a nivel formal también va a tener un verbo transitivo, esa es una regla, tiene que ser verbo transitivo, es decir, tiene que, en otro contexto, tener un objeto directo, ¿sí? Admitir o de. El FN puede estar en plural igual que el verbo en plural, ¿no? Por ejemplo, se ensuciaron ligeramente las cortinas. El sujeto, las cortinas. No tienen vida, ¿no? No tienen vida. Ahí está el sujeto. No tiene vida, es inanimado. Ellos no pueden, ellos son pasivos, ellos no son activos, ellos no ensucian. No es que viene tu cortina y viene a ensuciarte a ti, ¿no? No, es un sujeto pasivo. Y refleja porque la acción recae sobre ella misma. Ellas solitas se ensucian por sí mismas. Y eso sí pasa, ¿no? Las cortinas se van ensuciando con el tiempo. Es como si fuese algo espontáneo, qué sé yo, no sé, propio de ellos, ¿no? Las cortinas se ensuciaron. Sujeto, las cortinas en plural, se ensuciaron. Está en plural, vemos se ensuciaron en plural. Siguiente ejemplo. Las últimas diapositivas, sujeto en plural, inanimado, se eliminaron. Eliminaron también en plural. Por sí solas se eliminaron. ¡Ay, profesora, se eliminaron las últimas diapositivas, por eso el trabajo está incompleto! Muchas veces hay alumnos que presentan ese tipo de justificaciones, ¿no? Alumnos, ¿por qué no está completo el trabajo? ¿Qué está pasando? Les he dado una semana más. No, profesora, se eliminaron las diapositivas. Es como si por sí solas se eliminasen, ¿no? Eso es lo que pasa cuando uno usa la pasiva refleja. Hace que la acción no tenga un agente claro y que recaiga por sí mismo y no que alguien lo haya hecho. ¿Sí? Como podemos ver, son verbos transitivos. ¿Ah? Ensuciar es un verbo transitivo. Yo ensucié, a ver, yo ensucié, ya puede ser, ensucié la mesa. ¿No? Estaba haciendo mis pinturas, mis dibujos y ensucié la mesa. Eliminaron, ¿no? Eliminé las manchas, ¿no? Eliminé las manchas. Son transitivos, ¿sí? Se modificaron, modificar es transitivo también, ¿no? Modificamos la ley, qué sé yo, ¿no? Y mira el ejemplo, se modificaron las rutas de evacuación. Está en plural. ¿Qué significa? Que solitas se modificaron las rutas. Las pasivas reflejan lo que hacen es atenuar el rol de la gente porque se está usando la pasiva, ¿no? Es algo muy interesante ya a nivel del discurso, ¿no? ¿Por qué la gente usa este tipo de oraciones? Sería el tema. Otros ejemplos que ustedes van a encontrar en las clases, no sé, en otras clases, probablemente en otros ciclos iban a llevar, hoy sí ya llevaron, en otros ejemplos, pueden encontrar cómo se quebraron las copas, se rompieron los huevos, se quemaron no sé qué más podríamos decir, se pincharon las llantas, son de este tipo de ejemplos, ¿sí? Donde los objetos que reciben esta acción, o que son el sujeto, siempre están en plural y son inanimados, no tienen vida, y reciben esta acción que siempre está dada por un verbo transitivo. ¿Ya? Transitivo. Se quemaron los focos, mamá, se quemaron los focos. Ya, esa es una pasiva refleja. ¿Sí? Las impersonales. Estemos muy atentas a estas oraciones que carecen de sujeto, no lo tienen, ¿no? No tienen sujeto, o sea, como les digo, carecen de sujeto a nivel general, ¿no? No hay una persona que realice esa acción, quiero decir, ¿no? Tiene un verbo impersonal en tercera persona. Por ejemplo, las defectivas de sujeto. Hacía mucho calor, ¿no? Este verbo hacer, cuando yo digo Pepito hacía su tarea, sí tiene persona y es personal el verbo, ¿no? Hago ejercicios, ¿no? Haremos chocolatada, ¿no? En esos casos hacer sí es personal, pero hay un caso donde hacer es un impersonal porque indica tiempo o clima. Hacía mucho calor, hacía frío. Ahí se va a llamar defectiva de sujeto. ¿Qué quiere decir? Que no hay persona en el mundo que sea responsable de que haga calor. No es humano. Esto es
climatológico, por eso es impersonal. Hubo muchos zancudos en el verano. Este es el verbo haber impersonal, de típico hay. No hay, ¿no? No hay pollo, no hay pan, ¿no? Esa, no hay clases, esa, ¿no? Esa oración típica que siempre decimos. Verbo haber, ¿ya? Verbo haber. Impersonal. Llover, ¿no? Y otros verbos también así de este tipo, ¿no? Llover, granizar, garuar, ¿no? Son verbos que no tienen una persona, son impersonal. Ahora, están otros verbos que son las impersonales propias, esas que llevan el se más el verbo en singular, que de alguna manera también atenúan la presencia de un sujeto, invisibilizan al sujeto, yo diría, ¿no? Lo hacen invisible al sujeto, ¿sí? Por ejemplo, se murmura por todas partes, ¿ya? Se dice tal cosa, ¿no? Se dice tal cosa de ti, ¿ya? Se reza por las ánimas, se gasta mucho en las vacaciones. De manera general, ¿ah? No es que Pepito se gaste mucho el dinero, no, no. De manera general, ¿ya? Se gasta mucho en las vacaciones. Se espera que las, que las clases continúen presencialmente, no lo sé, de manera general, ¿sí? Esto es de manera general, son impersonales, donde el sujeto va a ser ese se, ¿no? ¿Ya? Entonces, es como si yo pudiese cambiar el se por un nombre, ¿no? ¿Ya? Rosa reza por las almas, Rosa gasta mucho dinero, Rosa murmura por todas partes, ¿ya? Eso es. Cuando tú puedes reemplazar el se por un sujeto, cualquiera que te inventes, va a ser impersonal. Pero si tú no lo puedes reemplazar, sino que lo pones al costado y no pasa nada, ahí ya no es impersonal. ¿Sí? Ahí ya no es impersonal, sino más bien va a ser intransitiva. Por ejemplo, se marchó lejos de aquí. Profesor, ¿ese se marchó lejos de aquí es impersonal? A ver, tú puedes decir, Rosa marchó lejos de aquí. No, pero sí podríamos decir Rosa se marchó lejos de aquí. O sea, pueden estar las dos. Cuando pueden estar las dos, es intransitiva. ¿Ya? Se arrodilló ante la novia, ¿no? Se arrodilló ante la novia para pedirle matrimonio. A ver, se arrodilló. Se arrodilló. A ver, ¿puedo decir Juan arrodilló? No, no puedo. Sería Juan se arrodilló, ¿no? Otra, a ver, se vende chupetes de fruta. Se vende chupetes de fruta. Chicos, voy a vender chupetes porque necesito, no sé, pues tener dinero, tener más ingresos, ¿no? Así que voy a hacer mis chupetes, voy a poner mi letrero. Como no quiero decir que yo vendo, porque va a ser muy fuerte, así muy, me va a comprometer con la situación, no que si yo vendo, ¿cómo así yo vendo? Mejor pongo se vende, de manera impersonal. Así, cuando vengan a tocarme la puerta, cualquiera le puede vender, ¿ya? No solamente yo. Entonces, la gente usa ese impersonal para precisamente eso, ¿no? No involucrarse. ¿Ya? Y se pone se vende. Y tú lo puedes reemplazar, ¿no? Verónica vende chupetes. Ahí está. Pero no puedes decir Verónica se vende chupetes. Eso sí, no, ¿no? Sonaría mal. ¿Ya? Entonces, las impersonales son aquellas que usamos el se para invisibilizar al sujeto, pero lo puedes reemplazar por un sujeto. Cuando tú no lo reemplazas, sino que añades sujeto y está el se también ahí, están los dos, esa se llama intransitiva. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio. Tenemos aquí un grupo de oraciones, ¿no? A ver, son 5, 7, 9 oraciones. Vamos a ver qué clase de oraciones son según la naturaleza del predicado. Veamos, creo que era esta. Aníbal juega ajedrez con gran destreza y habilidad, ¿no? Vemos aquí nuestra primera oración. Verbo principal, juega, ¿ya? Juega. Ahí está. ¿Esta oración es activa o pasiva? ¿El sujeto realiza la acción o no? Aníbal juega ajedrez. Sujeto Aníbal. ¿Él realiza la acción? Sí. Esta es una activa. Activa. ¿Qué tipo de predicado verbal tiene? Tiene objeto directo, admítelo de. ¿Cuál es el objeto que él juega? ¿No? Él juega Ajedrez. fútbol, ajedrez. Tiene objeto directo, por lo tanto es transitivo. Vamos a ponerle TR nada más.
Es reflexiva porque Aníbal juega hacia sí mismo. No, el ajedrez es diferente. Ahí lo dejamos, transitivo. La neurona es una célula especializada del sistema nervioso. Ahora dice predicado verbal, ¿no? Predicado verbal. Y acá dice la neurona es una célula, este es el atributo, este es predicado nominal. ¿Ya? Ahí lo voy a poner PN, que significa el predicado nominal. No está dentro de este grupo. Pues nos piden las oraciones de predicado verbal. Y ha venido una de predicado nominal para confundirnos. Pero vamos a seguir. Ramón y Cajal postuló la ley de la, así es su nombre, qué raro, ¿no? Postuló la ley de la polarización dinámica. Verbo, postuló. El sujeto, Ramón y Cajal. Este Ramón y Cajal, que no conocía yo, ¿ya? ¿Realiza la acción de postular? Sí, él realiza. Esto es activa. Activa. Ahora, ¿cuál es el objeto postulado? El objeto que recibe la acción. La ley de polarización dinámica. Hay una ley. ¿Es lo mismo? ¿Ramón y Cajal es lo mismo que la ley? No, son diferentes. Ah, solo transitivo. La siguiente, las señales eléctricas son denominadas impulsos nerviosos. Son denominadas, es la perífrasis de pasiva. Son denominadas por alguien. Alguien las denomina señales eléctricas, ¿no? Alguien las denomina impulsos nerviosos. Alguien así las denomina, ¿no? Entonces, aquí vemos que esta es una oración pasiva. Pasiva. ¿No? La siguiente, la señal viaja desde las dendritas hasta los botones terminales. Qué raras estas oraciones, de verdad. Me siento que estoy en una clase así, ya que no es de lenguaje, pero bueno. Veamos aquí. La señal viaja desde las dendritas. El verbo es viaja, un verbo de desplazamiento, ¿no? No puedo decir la señal lo viaja o la señal la viaja, porque los intransitivos no tienen objeto directo. Esta es intransitiva. Y es activa, ¿no? Porque ella realiza la acción de viajar. No la voy a poner ahí, ya sabemos que las intransitivas son activas. Se lustró los zapatos de cuero marrón antes de salir. Tenemos el verbo lustrar, ¿no? Él lustró los zapatos. Los zapatos, ahí está el objeto directo. ¿De quién son estos zapatos? De él mismo, este C, que es el oí. ¿Cierto? Entonces sería reflexiva. Reflexiva. Se oxidaron las joyas de fantasía y los adornos de plata. A ver, ¿qué dicen, muchachos? ¿Qué será este tipo de oración? Una alternativa intransitiva, a ver, que no admite lo de, no hay o de, ¿ya? No puedo decir lo oxidaron, ¿ya? Otra, que sea transitiva y que sea reflexiva, que la acción recae sobre ellos mismos. Otra opción, que sea impersonal, Otra opción, que sea pasiva refleja. Es una de esas, ¿no? ¿Cuál sería? Vamos a continuar. A ver, la G yo la dejo para que ustedes piensen. La H. Ha llovido. Más dice, ha llovido poco por la noche en la capital de Huánuco. El verbo es ha llovido. En realidad es ha llovido. Es una forma perfecta. En la otra era oxidaron. Ha llovido. El verbo llover es una defectiva de sujeto. Es una impersonal. No hay persona que realice esa acción. Y tenemos la siguiente, que es las familias se prestaban sumas de dinero, masivas sumas de dinero, ¿no? Quiere decir que entre ellas se prestaban el dinero, ¿no? Se prestan. Bien, entonces, veamos. ¿Cuál sería la respuesta en la siguiente, chicos? Pasiva refleja. Ajá, la G es una pasiva refleja. ¿Ya? Se oxidaron las joyas. Sujeto, las joyas de fantasía y los adornos de plata. Es el sujeto. Pasivo, porque ellos no realizan la acción. Reflejo, porque esa acción recae sobre ellos mismos, en ellos mismos, en el sentido de que por su delicadeza, qué sé yo, ¿no? Se van a oxidar con el paso del tiempo. ¿Sí? Pasiva refleja es ella.
Bueno, ahí está entonces la respuesta. ¿Está? Tomar una captura y pasamos a lo siguiente. Siguiente tipo. Las clases de oraciones según la actitud del hablante o la modalidad. Yo creo que estas oraciones siempre las hemos conocido y las hemos escuchado. Cuando las personas hablan, no solamente nos quieren informar, como del tipo, soy reportera de noticias y les voy a decir lo que pasa en el mundo para que se enteren. La gente no solamente hace eso, no solamente reportamos noticias, ¿sí? Cuando nosotros hacemos ello, la intención se llama enunciativa, la oración se llama enunciativa. Cuando nuestro propósito es informar, ¿sí? ¿Cómo se llama la oración? Enunciativa. Dentro de ellas encontramos dos tipos que son las afirmativas y negativas, ¿no? Enunciativa, acá tenemos. La actitud del hablante es informar algo acerca del mundo real o no real. Bien. Pues yo te puedo contar, chicos, les voy a contar qué soñé hoy día, ¿no? Sí, soñé que volvíamos a las clases, que no sé cuánto. Entonces yo puedo contar algo que lo que yo sueño también, ¿sí? Entonces, puedo contarles algo real o no real, ¿sí? Las enunciativas. El gurú es un maestro del alma y de la mente. Él ayuda a disipar la oscuridad, la negatividad. Está enunciando. Las desiderativas, en cambio, son aquellas situaciones donde las personas no siempre, y sobre todo cuando estás en confianza, cuando estás con amigos, ¿no? Con alguien que tienes confianza, ya no da solamente información reportativa, sino que incluso expresas lo que hay dentro de tu ser, tus deseos, ¿no? Tus sueños, tus esperanzas, ¿no? Me gustaría, mira, me gustaría, está con este modo condicional, quedarme varias semanas en Italia. Ojalá que este mes sea en subjuntivo, espectacular, ¿no? Otro en subjuntivo, ojalá que este mes termine mi tesis, ¿no? Ojalá, sí lo debo hacer, lo debo hacer, ¿ya? Me gustaría, ¿no? Terminar mi tesis, me gustaría sustentar el próximo mes, ¿ya? Entonces, ahí ven ustedes, estoy expresando mi deseo. Ya no estoy en el modo soy conductora de, perdón, reportera reportando noticias, no. Ahora soy aquella que se está de alguna manera metafóricamente abriendo, ¿no? al interlocutor para que sepa sus deseos. Y eso es lo que pasa, ¿no? Yo quiero que tú te pongas a pensar durante el día en qué momento tú expresas tus deseos y a quién. Ahí te vas a dar cuenta que generalmente es a quien tú tienes más confianza, ¿ya? Imperativas, vemos otro acá, otra situación, otra actitud del hablante es aquella en la que tú les das órdenes a tu interlocutor, a tus interlocutores, ¿no? Por ejemplo, alumnos luchen por hacer sus sueños realidad. Es como una exhortación, ¿no? Es un pedido que hace el profesor, por ejemplo, ya en el último día de clases, ¿no? Hace exhortaciones para que los alumnos puedan alcanzar sus sueños probablemente, ¿no? Em, Cuídate también, ¿no? Cuando nos despedimos, sí, cuídate, ¿ah? Cuídate. Aléjate de las malas compañías, ya, ¿no? Hacemos esto, ¿no? O hacemos este tipo de oraciones de pedir, de exclamar, bueno, más que exclamar, puede ser de llamar la atención del otro, ¿no? Lava la ropa, ¿no? Compra el pan. A veces puede sonar así, compra el pan, o puede ser, compra el pan, por favor, ¿no? Con un por favor atenúas un poco esa fuerza que puede tener esa imperativa también. ¿Ya? Bueno, así que tómale una captura, y estás diciendo una imperativa, ¿no? Tómale una captura para que lo tengan ahí presente, ¿no? De alguna manera eso nos, ya, voy a tomar captura, voy a estar más atento, de alguna manera, ¿no? Un poco fuerte para llamar la atención del estudiante. Luego tenemos oraciones dubitativas, aquellas donde el hablante ya no está seguro, tipo reportero de no sé, de un noticiero. Y a veces pasa, yo he visto reporteros que expresan dudas en vez de expresar ideas de las que tienen certeza, ¿no? O sea, yo lo que espero ver en un noticiero es una noticia que sea cierta. Es lo que yo espero cuando, por eso no veo tele, ya no veo tele, ¿no? Porque a veces la noticia no es que sea cierta, ¿no? O sea, le creo la mitad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque observo que a veces los noticieros nos expresan dudas, ¿no?
probablemente, tal vez, ¿no? Sería, dicen, no sería, no dicen es, sería, ¿no? ¿Ya? Entonces, digo, entonces están expresándonos dudas, mejor entonces que ya no se llame reportaje, sino que se llame un noticiero de opiniones, ¿no? O un programa de opinión, que sería más válido, ¿no? Entonces, a veces nosotros expresamos dudas, porque no siempre. O sea, no es obligatorio que sepamos todo, ¿no? Las personas no sabemos todo. Sabemos lo que vemos, lo que conocemos, lo que nos consta, pero también hay cosas pues que no hemos visto y que no sabemos. Entonces, cuando no sabemos, nosotros expresamos la duda como probablemente o posiblemente, o a lo mejor, incluso estaba escuchando que la gente ahora dice capaz, ¿no? Capaz está pasando esto, ¿no? Capaz también lo dicen, ¿no? Y bueno, hay un montón de formas de expresar la duda, pero acá tenemos el probablemente y el tal vez, ¿ya? Probablemente compre un nuevo televisor, tal vez ella cambie de opinión, ¿ya? Tal vez no les han informado bien, ¿no? Que se están indicando dudas. Las exclamativas, ellas expresan el estado de ánimo, las emociones frente a algo, ¿no? Por eso es que van acompañadas de palabras que indican emociones, como son los adjetivos, ¿ya? Con adjetivos. Pero también pueden ir con pronombres interrogativos exclamativos, ¿no? Por ejemplo, qué buena noticia has propuesto. ¿No? Qué bueno, ¿no? Estoy expresando mi regocijo, mi aprobación, y digo, qué buena, ¿no? Qué buena idea, ¿no? Te felicito por este gran logro. Es que es felicitar a alguien, entonces lo estoy felicitando diciéndole te felicito, ¿no? Por eso está con exclamación. Puede ser indirecta, no tienes idea de cuánto ha cambiado Ruth, ¿no? Ha cambiado muchísimo, mucho ha cambiado. Entonces digo, ¿cuánto ha cambiado? O mira cómo elabora Guillermo el guión también, ¿no? Bueno, mira cómo elabora, mira qué gran guión, ¿no? Qué buen guión, yo diría, ¿no? Mira cómo elabora. No me parece tanto una exclamativa, más me parece una interrogativa, pero bueno. Y llegamos a las interrogativas. Estas interrogativas son oraciones que van a generalmente, no siempre, pero generalmente van a ser dichas para poder acceder a una información que no sabemos. El requisito para elaborar una interrogativa es que tú no sepas eso y que tu interlocutor sí sepa, porque tú no le haces preguntas a alguien que no sabe. Tú haces la pregunta cuando esa persona sabe lo que tú no sabes. Por ejemplo, falta mucho tiempo para llegar a nuestro destino. Se supone que nosotros no conocemos, somos nuevos, estamos tomando ese bus y no conocemos. Y le preguntamos al chofer o a otra persona, porque no, si estamos en el transporte público, le puedo preguntar a la que está a mi costado y le digo, falta mucho para llegar a tal avenida, porque yo no sé. A menos que, claro, yo quiera hablar con esa persona, ¿no? Uy, mire, esta persona es interesante, voy a hacerle el habla, ¿no? Disculpe, falta mucho, ¿no? Entonces, sí, que no sé, y empieza a conversar, ¿no? De repente es así, una persona muy conversadora, muy locuaz, ¿ya? Entonces, no siempre que hagamos preguntas es porque queremos saber algo, ¿no? O sea, lo ideal es eso, pero a veces hacemos preguntas para hacer el habla o para empezar o entablar una conversación y con ello también una relación social, ¿no? Em, ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? Puede ser total o parcial. Total cuando solo queremos que nos diga sí o no, es decir, em, solo queremos una corroboración. Y puede ser parcial cuando sí tenemos una información, conocemos algo, pero no conocemos todo, ¿no? ¿Por qué disminuyó el rendimiento laboral? O sea, sabemos que el rendimiento laboral ha disminuido, sabemos que ha disminuido el año pasado, sabemos que disminuyó en Perú, pero lo que no sabemos es la causa y decimos por qué. Por eso es parcial, porque sabemos una parte, más no sabemos todo. En cambio, total, cuando sí sabemos, ¿no? Falta mucho tiempo para llegar a nuestra decisión, sabemos, pero no sabemos si es sí o si es no. Por eso se llama total. Queremos que nos digan si es cierto o si no es cierto. Eso es lo que queremos. Pueden ser indirectas si se usan palabras como verbos de pregunta o verbos de naturaleza verbal. ¿Cuáles son los verbos de naturaleza verbal? Son los verbos de comunicación. Decir, ¿no? Por ejemplo, decir, preguntar, em, a ver qué más, dime, cuéntame, contar, ¿ya? Preguntar, son verbos de comunicación. Y también son los verbos de desconocimiento. Por ejemplo, desconozco, ignoro, no sé. Con estos verbos aparecen las indirectas.
Va a ser total si es que la respuesta exige un sí o un no y por lo tanto va a ir con un sí. ¿Ya? Por ejemplo, consulto si hay personas discapacitadas. No sé si hay personas discapacitadas. Ignoro si hay personas discapacitadas. Esa es una pregunta indirecta. ¿Ya? Va con los verbos de desconocimiento o los verbos de pregunta, de decir, de contar. Parciales, cuando llevan los pronombres interrogativos, como, cuándo, dónde, ¿no? Con estos verbos que ya dije al inicio. Desconozco, ignoro, cuéntame, cuéntale, dile, ¿no? Por ejemplo, explícame cómo se introduce una cita. Tómale una foto, una captura de esta parte para, ay, me pasé muy rápido, para pasar al ejercicio, ¿sí? Tenemos aquí el siguiente ejercicio. Vamos a identificar las clases de oraciones según la actitud del hablante. Vamos a identificar estas oraciones. A ver, les doy un minutito y continuamos, ¿sí? Un minutito. A ver, muchachos, vamos a continuar, ¿ya? Voy a salir de este modo para ir escribiendo, para ir anotando qué tipos de oraciones, según la actitud del hablante, son estas que tenemos en la proyección de la diapositiva. Ah, dime, ¿no? Dime. Mira, hay que ponerlo de color rojo ese dime. Ese dime es un verbo de comunicación, un verbo de naturaleza, a ver, cómo es comunicativa, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo veo ese verbo dime? Ah, profesor, esta es una imperativa, se está dando una orden. No, ¿no? Porque acá vemos este sí, al que también hay que prestar atención. No se nota mi azul, vamos a ponerlo. Ojalá que ahí se vea. Dime sí, ¿no? Recuerda, cuando tienes este dime sí, ¿ya? Mira, dime sí. Está este consulto sí, ¿ya? Dime sí. No sé sí, ignoro sí, pregúntale sí. Cuando tienes un verbo de comunicación o un verbo de desconocimiento, más este sí, y luego viene toda una idea, las bebidas son bastante dañinas, esta oración es una interrogativa, indirecta, total. ¿Ya? Interrogativa, directa, total. Indirecta, total. La siguiente, la neurociencia es el estudio del sistema nervioso. Aquí la actitud del hablante es informar. Por lo tanto, la oración se llama enunciativa.
La siguiente, la tercera, ¿no? Carlos, ¿puedes manejar sin dificultad la bicicleta? La persona aquí está aprendiendo a manejar, ¿no? Entonces se le está haciendo una consulta. Puedo decirle, sí, sí puedo, ¿no? Interrogativa, directa, parcial, perdón, total, porque la persona puede responder sí o puede responder no. ¿Ya? La siguiente, consultaré dónde se tramitan ahora los pasaportes. Tenemos aquí el dónde interrogativo y tenemos antes un verbo, que no es cualquier verbo, es un verbo de comunicación. Consulta, pregunta, dile, habla, ¿no? Bueno, estos son verbos de comunicación, así que esta es una interrogativa como lo es la primera, también es indirecta, pero la diferencia es que ya no es total porque ya no lleva el sí, sino más bien lleva el pronombre interrogativo, es decir, es parcial. Al ingreso. La siguiente, la E. La E. Mira cómo cosechan los frutos, ¿no? En el norte chico. Mira, ¿no? Como si tú estuvieses ahí en el carro y dices, mira cómo cosechan. Esta es una exclamativa, tiene ese verbo mirar que generalmente va con las exclamativas y el como pronombre exclamativo. Ahí está. Esta es una exclamativa. ¿De qué tipo? ¿Qué tipo de exclamativa? Indirecta. Luego tenemos la siguiente, por favor, Paul, ayúdame con la edición del artículo. Ayúdame es el verbo, ¿no? Esa es una imperativa que está atenuada con el marcador, por favor. Imperativa. A lo mejor no se ha enterado del cambio de horario, ¿no? A lo mejor significa duda, es como si dijésemos tal vez, quizás, ¿no? Como está indicando duda, esta oración es dubitativa. Y la última, ojalá, es una exclamación que indica deseo. Ojalá tenga una opinión crítica. Es desiderativa. Ay, desiderativa. Y ahí están nuestras respuestas. Podemos tomar una captura, ¿no? Ahí está, las respuestas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Tienen preguntas? Formúlenlas, por favor, planteen sus preguntas sin ningún temor, ¿no? Pasamos a lo siguiente. Vamos a ir a la siguiente. Pasamos a las oraciones compuestas, ¿ya? Al inicio de la clase, primera diapositiva, si ustedes se acuerdan, hablábamos de las oraciones simples y compuestas y decíamos que las compuestas tienen dos verbos, tienen dos preposiciones, tienen doble predicado y que estos dos verbos no forman la perífrasis verbal, que eso es algo clave, ¿no? Ahora, existen dos tipos de oraciones compuestas. Tenemos en un primer momento las coordinadas, donde los dos verbos están como, si bien ambos se combinan para formar una idea más compleja, por eso se llama oración compuesta, estos verbos está cada uno como que en su lugar, con sus ideas que expresan y ya. Pero no es que uno esté subordinado al otro, no es que uno sea parte del otro, sino que cada uno está por su lado. Pero se llaman coordinadas, están cada uno en su lugar. Las subordinadas presentan una diferenciación, las vamos a ver la siguiente semana. ¿Ya? Vamos a verlas. Sí, pues las vamos a empezar a ver la siguiente semana, ¿no? Ahora vamos a empezar a ver las coordinadas, la siguiente semana se empieza a ver las subordinadas. Empecemos a ver entonces estas oraciones compuestas coordinadas yuxtapuestas. ¿Sí? Son aquellas en las que las dos proposiciones están em, puestas juntas o yuxtapuestas, ¿no? Yuxta, junta, puesta. Veamos. A veces las proposiciones se separan solo por comas, otras por punto y coma y otras por dos puntos. Veamos entonces las separadas por coma enumerativa, ¿no? Muchas veces por coma enumerativa. Hay oscuridad, no hay linternas. Aquí hay una oración compuesta que presenta dos verbos. Se ha repetido el verbo, pero son dos verbos, o sea, por más que se ha repetido,
son dos predicados, dos proposiciones, dos ideas diferentes. Hay oscuridad, no hay linternas. ¿Ya? Esta es una oración compuesta, hay dos verbos. Ahora, las dos ideas están separadas únicamente por un signo de puntuación, que es la coma. No hay palabra que las separe. O sea, acá no estoy diciendo hay oscuridad y no hay linternas, hay oscuridad con que no hay linternas, hay oscuridad o no hay linternas, hay oscuridad pero no hay linternas. No estoy utilizando palabras, estoy utilizando coma para separar las dos proposiciones. En realidad están yuxtapuestas, están puestas una junto a la otra. No hay palabra que las separe, por eso se llama yuxtapuesta. Y el signo que las está separando es la coma, ¿no? Llama a los clientes, coma, visítalos, coma, envíales información, punto. Cada una de las proposiciones está separada por medio de una coma. Llama a los clientes, terminó la idea, coma. Visítalos a ellos, ¿no? Coma. Envíales información, ya no puede terminar en coma, termina en punto. Pero vemos que las tres ideas, las tres proposiciones tienen algo en común. Cada una tiene un verbo, ¿no? Llama, visita, envía, ¿no? Y están separados por medio de la coma. Oraciones compuestas pueden tener tres verbos. Mira, esta oración compuesta tiene tres verbos. Puede tener dos, como la primera. Aquellas que se separan con punto y coma son un poquito más grandes, miren, ¿no? Las de arriba eran más pequeñas, ahora vienen más grandecitas. La auditoría será hoy, punto y coma, se revisarán documentos. Rodrigo está en el cono norte, punto y coma, yo, coma, elíptica, en el cercado. Estoy comparando, ¿no? Estoy comparando, estoy explicando con el punto y coma. Con dos puntos. El gato está enfermo. Dos puntos. Terminó la idea. El verbo es estar. Lo llevará al veterinario. Verbo llevará. Los dos puntos indican una consecuencia, una causa también, ¿no? Cuida su alimentación. Dos puntos. Tiene el peso ideal. Consecuencia. Acá es consecuencia, ¿no? ¿Ya? Entonces podemos ver que estas oraciones son compuestas. En todas ellas hay dos verbos, hay dos predicados, ¿no? Hay dos ideas, separadas solamente por dos puntos, por punto y coma o por comas. Esas son las oraciones compuestas, coordinadas, yuxtapuestas. Ahora, vamos a ver, luego de esto, vamos a ver las oraciones compuestas, pero que están separadas por conjunciones, por eso se denominan conjuntivas. Ya no se van a llamar coordinadas yuxtapuestas, sino coordinadas conjuntivas, porque vamos a ver distintos tipos de conjunciones, así como acá hay distintos tipos de signos, también distintos tipos de conjunciones que van a separarlas. Empezamos por las copulativas, disyuntivas y adversativas. Las copulativas son aquellas oraciones compuestas que están separadas por medio de cualquiera de las conjunciones copulativas que son i, ni y que. Repito, i, ni y que. Las vamos a escribir. Esto ya no es necesario que yo lo escriba, pero lo voy a hacer porque hay que tomar una captura y que recordarla. Pero ustedes ya lo han visto. Ya lo hemos visto, ¿no? Estas, nos quedamos aquí. Vamos a insertar unas palabras. Recuerda que las copulativas son i, ni y que. ¿Ya? Y los voy a menorar. Ay, no se puede. A ver. Vamos a bajarlo así. Ya. No, ay, moví otra cosa. Ahí está. Y el ni que. Las copulativas indican adición. ¿Ya? Y e indican para afirmativas, ni para negativas y que para verbos. ¿Sí? Para verbos, baila que baila, por ejemplo. Con i, estudia y trabaja. Con e, estudia y no sé qué más. Algo que empiece con i, pero para cambiarlo ponemos e, ¿no? ¿Ya? Ni, no estudia ni trabaja, son negativas siempre. Acá tenemos el ejemplo, los pulmones toman el aire y esta i tiene que separar otra idea con verbo, ¿no? Los pulmones toman el aire y el corazón bombea el oxígeno. Ahí está, dos verbos, porque si no, no sería compuesta. Lo que pasa es que la i puede aparecer o puede enlazar sustantivos, adjetivos, incluso puede enlazar proposiciones de oraciones compuestas.
Ten cuidado cuando dice María y Pedro van a la universidad. Como vi la I, profesora, pensé que era oración compuesta coordinada. No, la I puede enlazar, es una palabra es como que muy general, puede enlazar cualquier tipo de palabra. Por ahí hay que tener cuidado, ¿no? Está ahí, aquí está enlazando dos proposiciones. Proposición 1, los pulmones toman el aire. Proposición 2, el corazón bombea el oxígeno. Son dos proposiciones. Cada proposición tiene su verbo, claro. Bombea en la segunda y toman en la primera. ¿Sí? Por eso es una oración compuesta, tiene dos verbos, coordinada, cada uno está en su lugar. Conjuntiva porque hay una conjunción y se llama copulativa porque se ha usado la I de la que indica adición, ¿no? O es copulativa. No abrió las ventanas ni encendió el ventilador. Esto es en negativo. Con el que bailaba toda la noche o hablaba que hablaba durante la misa. O sea, por ejemplo, no se me ocurre. Las disyuntivas, ¿no? Acá hay que recordar que las disyuntivas, mejor lo escribo acá mismo, son o también puede ser la U. ¿Ya? Pueden ser las disyuntivas, indican elegir, ¿no? A ver, ¿qué quieres? ¿Té o café? Ya, ¿no? Té o café. Miren, ahí la O también puede separar palabras, ¿no? Solamente palabras, así té, café. ¿Ya? Pero aquí no lo vamos a ver así, vamos a ver más grande su función, cuando separa proposiciones. Llegará antes de las 8. Ahí está la primera proposición que tiene un verbo, llegar. No es que está separando sustantivos como té o café, ¿no? Llegar o lo hará después. Acá hay otra proposición. ¿Ya? Hará, ahí está el verbo. A ver, podría ser estudiaré economía o viajaré por el mundo. Sí. ¿Ya? Tiene que haber dos acciones para que pueda decir que es oración compuesta. ¿Te has hecho algún daño o estás bien? ¿No? Ahí están los dos verbos, has hecho o estás. Las adversativas son aquellas que indican algo contrario adverso. Por ejemplo, el pero, que es el más común de todas las adversativas. Y bueno, todas las que se le parezcan al pero, ¿no? Toda su familia, que podría ser sin embargo, no obstante, en cambio, sino, etc. Hablaron en voz baja, pero igualmente lo oímos, ¿no? Hablaron en voz baja. Eso quiere decir que no se oye, pero pese a eso, ¿no? Lo hemos oído. La actuación fue interesante, sin embargo, la prensa dio duras críticas. Ahí están las tres, entonces, las tres tipos de oraciones, las tres primeras. Pasamos a las siguientes. Las ilativas indican consecuencia. ¿Cuáles son estas ilativas? Por ello, ¿no? Por eso, como está en el ejemplo, está por eso. Puede ser con que, puede ser luego. Ahora hay que tener cuidado con la palabra luego, porque luego hay dos luegos, ¿no? El luego adverbio, que es te veo luego, ¿no? Luego lo haré, profesora, ¿no? Que es como después, se parece a después, es tiempo posterior, luego. Eso es un adverbio. Pero aquí el luego es su homónimo, ¿ya? Es otro. Se parecen, son iguales, sí, pero es otro. Esta es una conjunción que significa por eso, que significa consecuencia. Pienso, luego existo. No es que yo primero piense a las 9 y a las 10 ya existo. No, no es tiempo, no es un adverbio. Es pienso por ello, en consecuencia existo. ¿Ya? Ese luego es en consecuencia. Otra consecuencia, eh, no sé, no entendí el tema, por ello no aprobaré el examen. ¿No? No entendí el tema, luego no aprobaré el examen. ¿No? Si el examen solo va a venir ese tema, entonces si no lo entendí, lo más probable es que no. ¿Ya? Entonces las ilativas indican consecuencia, ¿no? Aprobé la evaluación, por eso estoy en el doctorado. El árbol es muy pequeño, con que todavía no da frutos. Distributivas indican una distribución de acciones, ¿no? Ya lo hemos visto esto en el tema de conjunciones. Bien aplauden al arquero, bien sirvan al árbitro. Ora llueve, ora hay sol en la selva. Y la última, las explicativas. Los reptiles son ovíparos, esto es, sus crías se forman en el interior de los huevos. Esa palabra es bisílaba, es decir, tiene dos sílabas, o podría ser el osea, muy común también, muy utilizado en el español del Perú. ¿Ya? Ahora,
vamos a responder a estos ejercicios, ¿sí? Vamos a responder el cuarto ejercicio de aplicación acerca de la oración compuesta y luego vamos a desarrollar 4 ejercicios propuestos para hoy. Les voy a dar un minuto y luego lo voy a explicar, ¿sí? Un minutito. Léanlo, intenten hacerlo ustedes ahora.
A ver, chicos, continuamos. Ok. En la A, ¿qué tipo de oración compuesta es la que se puede ver allí? ¿Quién quiere explicar? Explicativa. Ajá. Esto es la locución, ¿no? Locución son dos palabras. La locución conjuntiva de tipo explicativa, es decir, explica lo que se ha dicho antes, ¿no? Se explica en la siguiente proposición. Es una oración compuesta de tipo explicativa. Oración compuesta coordinada, ¿no? De tipo explicativo. Vamos a ver la siguiente. Ingresas a la página web, completas tus datos, envías el archivo. Acá se está enumerando, ¿no? Yuxtapuesta. Yuxtapuesta. Cada una de las ideas, ¿no? Cada una de las ideas que completan el significado de cada verbo, cada una de estas proposiciones, está puesta junta al lado de las otras. No hay conjunciones, solo signos de puntuación, que es la coma enumerativa, la que se está empleando aquí. Esta oración se denomina yuxtapuesta, ¿ya? Yuxtapuesta. Pero hay que ponerlo completo, no es una oración compuesta, ya sabemos que es coordinada de tipo yuxtapuesta, ¿no? Porque hoy estamos viendo coordinadas, la próxima semana se ve subordinadas. C, no solo hace deporte, sino que se alimenta saludablemente. A ver, muchachos. Adversativa. Adversativa, ¿no? Sino que, si no o sino que, ¿no? Ya, si no o sino que. Esta es una oración compuesta, ya sabemos que es coordinada. No le voy a poner doble C como para que nos vayamos a confundir, ¿no? Pero sabemos que es oración compuesta, coordinada, de tipo adversativa. Como su mismo nombre lo indica, es alguna idea adversa, ¿no? Contraria, algo que no se espera. La D, Rodrigo ya limpia su escritorio, ya ordena sus libros y papeles. Distributiva. Distributiva. En vez del ya, algunos pueden usar hora, ¿no? Rodrigo hora limpia su escritorio, hora ordena sus libros y papeles. ¿Ya? Bueno, puede ser eso, ¿no? Puede ser hora, puede ser bien también, bien limpia su escritorio, bien ordena sus libros. O sea, es una persona muy ordenada, ¿no? Le gusta tener todo ordenado y limpio. A ver, oración compuesta, coordinada, de tipo distributiva. El siguiente, hace calor o hace bastante calor, por consiguiente, encenderé el ventilador. Hilativa. Hilativa, así es, hilativa, ¿ya? Hace calor, por consiguiente, en consecuencia. Hilativa es como, el significado de las hilativas es de consecuencia, ¿no? De consecuencia, ¿sí? No se llama consecutiva, se llama hilativa, oración compuesta, coordinada, de tipo hilativa. Hace calor, esta es una defectiva de sujeto, es una impersonal, encenderé es, ¿sí? ¿No? Personal. Nunca lo había visto en este lugar, ni lo conocía. Copulativa. Copulativa, ¿no? Está añadiendo información, como lo hacen las copulativas, de tipo negativa, ¿no? Copulativa. Luego está la G, Julio tiene 30 años, pero parece más joven. A ver. Adversativa. Adversativa. Adversativa, ¿no? Esto antes me decían a mí, ¿no? Parece más joven, ahora ya no me dicen. Pero bueno, ese, esta es una oración compuesta de tipo adversativa, indica una idea contraria, ¿no? Es un veterano, es decir, posee gran experiencia. Explicativa. Explicativa. En el limeño, la gente más que es decir, la gente dice o sea, o sea, dicen, mucha gente habla así, pero es decir, o sea, en la lengua escrita, ¿ya? Oración compuesta de tipo coordinada y es explicativa. Luego está la siguiente oración que a mí me encanta, me encanta. ¿Quieres un poco de helado o prefieres un jugo? Ahora sí me Disyuntiva. encanta. Disyuntiva. Disyuntiva, ¿no? Obviamente yo me voy por la primera opción, estoy con muchas ganas de comer helado, pero bueno, ya. A ver, entonces sería oración compuesta coordinada de tipo disyuntiva. Disyuntiva.
Y la última, el hielo se derrite, el congelador está malogrado, ¿no? Y está puesta. Yuxtapuesta. Yuxtapuesta. ¿Por qué se usó los dos puntos? Porque indica causa-consecuencia. O sea, o bien causa o bien consecuencia. Vamos a verlo de aquí, ¿no? Acá es causa. O sea, vamos a ver bien, ¿no? ¿Qué es lo que viene después? La causa. Esta es de causa. Oración compuesta, coordinada, de tipo yuxtapuesta, que significa, hay que estoy poniendo tuxta. Yuxtapuesta, que significa que están puestas juntas, que no hay conjunción que las separe. Entonces vamos a tomarle una captura a esto último y pasamos a ver las preguntas que nos quedan, ¿ya? Estoy con un poquito de dolor de garganta porque hoy la clase ha sido extenuante para mí, bastante por decir, por hablar. Así que por eso estoy así un poquito conmigo, es que ya no da. Pero vamos a continuar con las 4 preguntas propuestas para hoy. Y estoy proyectando ya desde la pregunta 5. Desde la pregunta 5, ¿no? Porque la pregunta 2 ya la hemos respondido. ¿Qué dice la pregunta 5? Es acerca del tipo de oraciones de predicado verbal, ¿no? Que ya hemos visto. O sea, hay varios tipos dentro de esta clase de oraciones, ¿no? Entonces acá tenemos una lista de oraciones en números romanos y luego en letras minúsculas tenemos el tipo de oración. Por ejemplo, oración pasiva refleja, oración recíproca, oración pasiva, oración impersonal. Se prohíbe fumar en lugares públicos, es la primera oración. Observa que tiene el se, está en singular. ¿Sería la Fíjate, de Mitch? la D, a ver, la D, 1D, 2A, 3B, 4C. Vamos a ver qué dicen los demás, ¿sí? Vamos a ver qué dicen los demás. Se agotaron, está en plural. No saludamos, mira, no saludamos. Y el programa fue transmitido en vivo. Su compañera ha mencionado, ha propuesto la alternativa D. Vamos a ver qué dicen ustedes. Si todos están de acuerdo, pueden decir si estamos de acuerdo o les puedo dar un minuto más. Lo ven bien. A ver, véanlo bien para explicar y vamos viendo si tienen alguna Sí, dice la pregunta. D. Es la D. Ya confirmó su compañera que es la D. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? Sí, está bien, ¿no? Es la D. Vamos a ver, estamos en la pregunta 5. Vamos a ver. La respuesta es la D. Vamos a confirmarlo de una vez, ¿no? Se prohíbe fumar, una oración impersonal. Yo puedo reemplazar este se, lo reemplazo y pongo un sujeto. Puedo poner, por ejemplo, Rosa. Rosa prohíbe fumar, ¿ya? Ahora le voy a dar el control Z porque si no, se va a desconfigurar todo. Se agotaron los recursos, ¿no? Esta es una pasiva refleja. Tenemos el plural en los recursos, el verbo está en plural. Agotar es algo que es, a ver, transitivo, ¿no? Yo agoté algo, agoté el agua, ¿no? Podría ser, pero sobre todo, ¿no? Pareciera ser una intransitiva, bueno. Los recursos se agotan, ¿no? Luego tenemos 3, nos saludamos, es una recíproca y el programa fue transmitido pasiva, solo pasiva. Vamos a ver la siguiente, 8. Según la actitud del hablante, vamos a identificar el tipo de oraciones que hay. Posiblemente venga con retraso, quisiera que me traiga y firmen la lista. ¿Cuál es la respuesta? Está fácil. Para La que la A, ¿no? La A. La 1 es una dubitativa, la 2 es una desiderativa y la 3 es una imperativa. Esta está fácil, no me voy a demorar. Y ahora sí, lo dejamos en la 11 para que ustedes vean. Les doy un minutito. ¿Sería la E? La E, a ver, ¿qué dicen los demás? La E dice 1D. A ver, les doy un ratito, a ver, vamos viendo. Mientras tanto voy viendo si alguna de las preguntas que no hemos respondido se pueden ver en esta parte, ¿ya? Mi disculpa. Ujú, Creo que podríamos hacer la 3, es que está un poco complicado. ujú, claro, ahora la vemos, ¿ya? Terminamos esta y vemos la 3.
Ya, vamos a ver esta pregunta. 11. No trabajar este año, sino adversativa, 1D, ¿ya? Por el sino. Ha llovido bastante con que. Esta es una hilativa, ¿no? 2C. O lo tomas de una vez o lo dejas definitivamente. Esta es una disyuntiva, 3B. ¿Ya? Entonces la respuesta, como ya vimos, es la E. Vamos a pasar a la pregunta 3. ¿Ya? Las oraciones de predicado verbal presentan como núcleo un verbo predicativo y según la naturaleza del verbo pueden ser clasificadas de diferentes maneras. De acuerdo con lo señalado en el enunciado, ahí está el enunciado. Vamos a ver el enunciado, vamos a darle una parte y vamos a observar este enunciado. ¿Ya? Dice, la emoción es la alteración del ánimo intensa, pasajera, agradable o penosa. Ahí está la primera. ¿Sí? Luego dice, va acompañada de cierta emoción somática, es decir, de una alteración corporal. ¿Ya? Luego tenemos la siguiente. Vista como mecanismo fisiológico, favorece el incremento de bienestar y las posibilidades de supervivencia. Y la última, además puede modificarse, al menos en parte, conforme a las experiencias acumuladas. ¿Ya? Las oraciones se clasifican en, vamos a ver, la primera, la emoción es la alteración. Esta oración tiene el verbo es, ¿no? Entonces, esta es una oración de predicado nominal, ¿ya? De predicado nominal. Va acompañada, va acompañada. Está como núcleo este va, que es un verbo intransitivo, ¿no? Va acompañada de cierta emoción, perdón, conmoción somática, es decir, una alteración corporal. ¿Sí? Entonces, esto es intransitivo. Por el verbo va, oír, ¿no? Verbo oír. La siguiente, vista como mecanismo favorece. Algo favorece algo. ¿Cuál es el objeto favorecido? El incremento del bienestar y las probabilidades de supervivencia. ¿Ya? Entonces, es el objeto directo, esta es una transitiva. La siguiente, además puede modificarse. Modifica, yo modifico la ley, pero yo también me modifico a mí misma, ¿no es cierto? Es reflexiva. Puede modificarse. Puede modificarse. Vamos a subrayar este C. Así mismo. ¿Ya? Reflexiva, entonces. La respuesta en la pregunta 3 es la C, de predicado nominal, intransitiva, transitiva y reflexiva. Ahí está. Listo. Miss, ¿y Hemos, ¿sí? por qué la primera oración no podría ser activa? Ah, ya, porque las activas son de predicado verbal. A ver, vamos a ver acá. Voy a salir de este modo y voy a volver a proyectar la diapositiva. Ustedes recuerdan que vimos dos tipos de oraciones, ¿no? Estaban las de predicado nominal, acá está, y las de predicado verbal. Predicado nominal con verbo ser, verbo estar, parecer. Predicado verbal, otros verbos. Dentro de las de predicado verbal, recién allí encontramos transitivas, reflexivas, recíprocas, activas y pasivas. ¿Ya? Entonces, activas y pasivas están dentro del predicado verbal. Ahí está. Ok, ¿Ok? Miss, gracias. Muy bien, muchachos y muchachas. Señoritas, jóvenes, hemos terminado nuestra clase de hoy. Muchas gracias por su gentil participación. Nos encontramos en unos días, ¿no? Deseándoles, por favor, que perseveren y que no se vayan a rendir. Continuamos la siguiente semana aprendiendo el tema de las oraciones subordinadas. Sigan estudiando y ya nos vemos muy pronto. Les mando un abrazo fuerte y que Dios los bendiga, chicos. Cuídense mucho. Gracias por Gracias, la Miss, clase, Miss. cuídese.